Actualizamos el asunto de Felipe y Leticia con Jaime del Burgo, con una información que ha salido hoy, un amplio artículo dedicado a ese cumpleaños del rey Felipe en el digital de Juan Luis Galiacho, un artículo que habla de inminente divorcio entre los reyes de España. Incluso consultan con un abogado que da más datos al respecto. Y además también hay una cierta polémica por otra información que ha salido por parte de Monarquía Confidencial, que dice que Leticia pues no estaría muy a gusto con la escolta que tiene ahora y que optaría incluso por utilizar a una empresa privada. Vamos a ver un poco en qué sentido va esta información, pero como decimos, cuando creíamos que el tema estaba ya de alguna manera apagado, vuelve a resurgir. Crisis y cambios en Zarzuela. Según este artículo de El Digital de Juan Luis Galiacho, se nos dice que desde que se destapara todo el asunto de Jaime del Burgo, y en especial con el libro de Jaime Peñafiel, debido a esta política de comunicación cero y del hermetismo que ha existido en torno a todo, pues parecería que esto ha pasado factura al final entre el matrimonio de Felipe y Leticia. Además, como Jaime del Burgo, aunque lleva callado mucho, dice que va a revelar más detalles, pues la cosa se pone seria. Se hacen eco de unas declaraciones de Pilar Eyre en las que dice en TV3 que el matrimonio real estaría completamente fracturado desde la mencionada crisis y que augura un futuro sombrío. La reina Leticia atraviesa momentos difíciles y el matrimonio se sostiene más por las apariencias que por un auténtico compromiso. En este sentido, la inteligencia emocional de Leticia podría jugar un papel crucial, instándola a enfrentar públicamente la situación y admitir la crisis matrimonial. Juan Luis Galiacho ha consultado a un abogado experto en temas matrimoniales, Alberto García Cebrián, y ha dicho que de sucederse este escenario sería de manera inminente, pero en cualquier caso no a corto plazo, más bien a medio. Se tendría que producir ante notario a partir del 29 de abril de 2025, según este abogado. Esta fecha es clave porque es en la que la infanta Sofía cumpliría la mayoría de edad. Esta posibilidad, dicen en el artículo, que no está nada contrastada, pero que se habla ya de un supuesto cese de la convivencia entre los reyes de España y que por eso habrían sacado las imágenes el otro día en el cine haciendo cola para ver una película. Recogen también un poco la opinión de la sociedad española debido a los interrogantes que se están produciendo por las declaraciones de Jaime del Burgo. ¿Qué podría pasar en caso de separación o divorcio entre los monarcas? Pues esta sería la situación desde el punto de vista jurídico si fueran ciertos los rumores que han trascendido y que insisten en que no están contrastados. Por otro lado, hace referencia a la familia política de la reina Leticia, en este caso al emérito y a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina. Dicen, entre otras cosas, que el rey emérito estaría lanzando una serie de desafíos con motivo de todo este escándalo. Entre ellos, invitar a la decoradora Marta Gallá. Hay informaciones que desmentían esto, también lo tengo que decir, al cumpleaños, el famoso cumpleaños de Abu Dhabi. Bueno, muchas informaciones sobre Leticia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Thelma Ortiz acudir a diferentes eventos, ser perseguida de nuevo por la prensa. Ella, bueno, pues ahí la vemos con una sonrisa atendiendo y dicen, bueno, pues que esto no le habría hecho mucha gracia a la reina Leticia. No sé qué puede haber de verdad, pero en cualquier caso, bueno, pues sí es verdad que estas imágenes han llamado la atención porque hacía mucho tiempo que no teníamos nada respecto a la hermana de la reina, la ex de Jaime del Burgo. De ella también se dice que está pasando una crisis con todo este asunto con su marido Robert Gavin Bonnar, el ex de Sharon Corr,
por el hecho de que no le gusta al hombre tampoco pues estar en toda esta polémica y todo lo que ha formado el empresario navarro. A su vez, se habla de que Leticia, en este sentido, bueno, pues siguen saliendo noticias bastante negativas sobre ella. Una es el trato que les da a los funcionarios de Casa Real, en este caso a la escolta, que dice que querría sustituir. Yo esta noticia la pongo muy en cuarentena, pero dicen que querría sustituir a la escolta privada, que la forman el cuerpo de la Guardia, a la escolta pública, que la forma el cuerpo de la Guardia Civil, por escolta privada. Y bueno, a ver, primero, yo ya digo que lo pongo bastante en duda, que prefieran una escolta privada a guardias civiles, entre otras cosas porque eso daría lugar a mayores equívocos y mayores cositas dentro de todo lo que tiene que ver con la Casa Real, ¿no? Son gente formada, estos guardias civiles, para hacer ese trabajo preciso y no hay nada más. Pero bueno, esto viene del medio Monarquía Confidencial, que dice que existe un conflicto en materia de seguridad debido a que la reina Leticia ha dejado ver en más de una ocasión que no quiere a su lado agentes de la Guardia Civil, que desearía que quienes le escolten sean personas de condición civil y no militar. Claro, a ver, mira, por ejemplo, en los requisitos de acceso para estas personas dicen que no tienen que ser mayor de 38 años, que tienen que tener velocidad de reacción, resistencia, y ponen un ejemplo que a mí me parece una absurdez total. Que que ella tuvo un encontronazo con una escolta en Sevilla porque al salir del coche oficial se acercó a saludar al público, tropezó con un escalón y se dirigió al escolta con un tono tajante en plan: no me has avisado. Dicen que el momento fue grabado, que se hizo viral, que se registró un debate público sobre las formas de la reina y cómo se enfrenta según qué situaciones. Bueno, no sé. Luego en otro dicen que una mujer le fotografió por la espalda a la reina Leticia y que subió la imagen a redes sociales, y que gracias a esto este señor fue apartado del servicio a petición de la reina. Dice: no se trata de hechos aislados, sino que son continuas las muestras de desagrado. Yo, sinceramente, tengo que decir que esto me parecen tonterías, lo de, por ejemplo, lo del escalón, pues entiendo, se baja del coche y se tropieza, pues todos podemos reaccionar mal. Que yo no quiero aquí justificar nada, pero usando un poco el sentido común. Y luego lo de que se le fotografíe la espalda, pues yo sinceramente, si ella ha mostrado vestidos donde ha mostrado la espalda, que tiene una espalda muy fibrada, bueno, un cuerpo muy fibrado porque se cuida, porque come sano, y vamos, recordemos aquella famosa subida de escaleras que fue portada de un periódico de Carla Bruni y de Leticia Ortiz, que opacó toda la noticia que había en ese entonces de Felipe reuniéndose con Sarkozy, y se centraron más en ellas subiendo, poniéndolas en duelo, una información, tengo que decir, con un corte bastante machista en este sentido. Así que lo del tema del divorcio, bueno, lo dice Pilar Eyre, yo me da un poco la impresión de que es simplemente su opinión y que no cuenta con información veraz, Es decir, si en Zarzuela se han querido caracterizar por la discreción y por la comunicación cero, pues yo entiendo que son más las propias impresiones de la periodista que otra cosa. Y respecto a esta información de los escoltas, yo creo que es que no, ella se puede llevar mejor o peor con la gente. Justo estaba leyendo el libro de Daniel Furcada, en el que cuenta que fuentes consultadas a Zarzuela dicen que Leticia, cuando llegó, pues llegó como interesándose por todo el mundo, que se sabía todos los nombres, que preguntaba un poco por las familias de la gente que trabajaba allí, y en ese sentido la definen como buena. Dicen que con los años sigue igual, pero es verdad que con más carácter, que le ha salido un poco el carácter, el famoso carácter de la reina,
que ya hemos visto en varias ocasiones. Pero como digo, una cosa es que tener carácter y otra cosa imponer esto que al final te lo da el Estado, que son profesionales, los más formados, y que una escolta privada de este tipo yo creo que no cumpliría las mismas funciones y que incluso sería hasta más peligroso. Yo hablo un poco utilizando el sentido común. A la reina se le ha visto últimamente, ha ido a un evento contra el cáncer, donde curiosamente pues ha coincidido con la vicepresidenta del gobierno. Pues aquí este es el evento. Yolanda Díaz y Leticia juntas han estado charlando. Bueno, pues un poco, a ver, es un evento solidario. Yo no he visto aquí nada raro especialmente. Tampoco, bueno, las veis aquí. Yo creo que están hablando de un poco del evento. Yo no creo que le hayan preguntado, ni la otra haya tenido una actitud, ni más ni menos. Pero bueno, sí llama la atención por el hecho de que el partido de Yolanda Díaz es un partido con cierto corte u orígenes republicanos, pero bueno, yo qué sé, también educación ante todo, ¿no? Las dos tienen aquí una responsabilidad institucional y están para otra cosa, no para debatir ni sobre Jaime del Burgo ni sobre república o monarquía. En cualquier caso, un montón de medios han detallado bastante este encuentro. Por último, comentar una información que sale en La Razón, que dicen que una fuente muy fiable de Zarzuela la afirma el periodista Jorge Miranda, que dice que Leticia tiene una cuenta de redes sociales oculta en la que deambula para cotillear un poco lo que se dice sobre ella. Es verdad que esto siempre se ha dicho, que ella está al tanto de todo lo que se opina, pero bueno, la verdad es que lo publica el mismo medio que dice lo de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues ya un poco cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo no voy a decir aquí si me parece verdad o no. Yo creo que es una cosa normal el tener una cuenta secundaria o no sé. Pero bueno, así están las cosas ahora mismo. El digital de Juan Luis Galiacho dice que de haber divorcio no sucedería hasta 2025, es decir, después de un año, que era un poco los argumentos que estábamos dando en las últimas fechas. Si no, nos fijábamos históricamente cómo se habían dado los otros dos divorcios, el de la infanta Elena y el de Iñaki Urdangarín. Primero cese de la convivencia, aunque ya lleven tiempos separados, y el divorcio tarda. Y se acaban de divorciar ahora la infanta Cristina e Iñaki, con lo cual no se va a producir otro divorcio así. En cualquier caso, bueno, pues habrá que ver un poco todo lo que rodea. Recordemos que justo ayer estuve viendo los documentales de HBO Max de Salvar al Rey, y una de las cosas que se decía con respecto a Juan Carlos I era que Mariano Rajoy, el anterior presidente del gobierno, cuando supuestamente Juan Carlos le expresó que se quería divorciar de la reina Sofía para casarse, para iniciar una relación con Corina, este le dijo que en el momento en el que usted se divorcie, la monarquía se acaba. Y ahora vemos que en este sentido Felipe VI estaría viviendo algo similar. Bueno, hay una distancia bastante grande entre Felipe VI y su padre. Ya yo no voy a poner más datos y que cada uno piense lo que quiera. Pero en este sentido, pues bueno, no sé si la historia se estaría repitiendo y desde luego abdicar en Leonor, pasarle el testigo a una persona que acaba de cumplir 18 años de edad, por muy preparada que esté, todavía le falta cierta formación en muchos aspectos para ocupar el puesto de reina de España. Así están las cosas, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.